Muchas gracias Domingo. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos a punto de enterar la tercera semana desde el inicio de este conflicto. Hemos estado bombardeados de información e imágenes desgarradoras de la destrucción de Ucrania y el ataque a civiles. No tenemos idea cómo podría terminar esta guerra. Hay prácticamente infinitas posibilidades abiertas todavía. Tenemos poca certeza. Y una de ellas es que este acontecimiento en Europa va a generar cambios profundos. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía un conflicto de esta envergadura en Europa. La guerra de los Balcanes en la década de los 90 sí fue un conflicto importante, pero a diferencia de esta guerra en Ucrania, no estaban tan involucradas Rusia, Estados Unidos ni otros países con armas nucleares. Para poder entender qué está pasando en Ucrania hoy día, necesitamos retroceder algunos años y buscar en la historia de Ucrania, de Rusia y de Europa en general algunas luces que nos ayuden a comprender el presente. Vamos entonces a retroceder un poquito en el tiempo, nos vamos a ir a finales de la Segunda Guerra Mundial, un breve repaso histórico que nos ayude a contextualizar qué es lo que está sucediendo. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial va a cambiar completamente, se va a dividir en este-oeste. Van a estar dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en este periodo conocido como la Guerra Fría, en el cual ambas potencias lideran el mundo y se enfrentan, nunca directamente, pero en terceros países como en Corea, que termina dividiéndose, en Vietnam, Afganistán y en otros lugares prácticamente alrededor de todo el mundo. En este mapa vemos cómo los países en tonos rojos son los aliados de la Unión Soviética y otros países comunistas, los países en tono azul son aliados de Estados Unidos y aliados de capitalistas. Vemos en el fondo aquí era del bando de la Unión Soviética con su sistema político, su sistema económico, o era del otro bando. Queda poco espacio para los países no alineados y para la neutralidad. En esta Guerra Fría va a haber, como les decía recién, una feroz competencia por ir aumentando el poder, por ir aumentando el poder de la medida que se iban armando los países. Empieza toda una carrera también por llegar primero al espacio, por desarrollar armas nucleares, por ver quién es el más fuerte. Y en esta competencia por poder, en como carrera armamentista que se va a dar en los dos bandos, va a surgir dos bloques estratégicos de seguridad. Por una parte, Estados Unidos y sus aliados van a establecer un pacto de seguridad colectivo, que es la OTAN, y algunos años después va a surgir el Pacto de Varsovia. Entonces, esta imagen es bien importante para entender lo que está sucediendo hoy día en Ucrania. Ya tiene el acontecimiento actual sus primeros antecedentes en este mundo dividido de la Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Un mundo en el cual los países de Europa Occidental están al lado de Estados Unidos y la Unión Soviética tiene toda su esfera de influencia. Y la línea entre los dos está demarcada por el muro, la cortina de acero que va a separar las dos Alemanias y los países de Occidente con los países del Este. Esta alianza de seguridad occidental, la OTAN, va a nacer en 1949. Nace en 1949 con 12 Estados miembros, poco a poco se va a ir ampliando, en la actualidad son 30 Estados miembros. Es un sistema de defensa colectivo que surge precisamente ante la amenaza soviética. En su declaración, en su constitución, habla de que todos los países miembros van a actuar en conjunto ante cualquier amenaza externa. Este famoso artículo 5, del cual se ha hablado en el último tiempo, dice que si un Estado miembro es atacado, los demás Estados miembros van a responder a ese ataque. Y cuando se habla en la Constitución de la OTAN como amenaza externa, se está refiriendo a la Unión Soviética, por supuesto. La OTAN va a ir aumentando sus miembros. El año 52 va a ingresar, por ejemplo, Grecia, Turquía, y el año 55 va a ingresar la República Federal Alemana, del lado occidental. Y eso va a generar como reacción que la Unión Soviética genere su propio pacto de defensa, que va a ser el Pacto de Varsovia.
Pero este pacto de Varsovia, cuando se disuelve la Unión Soviética, también va a ser disuelto. Y por lo tanto, a partir de julio de 1991, va a seguir existiendo solamente la OTAN, que existe hasta el día de hoy. ¿Qué hay pasando en la Unión Soviética? La Unión Soviética tiene todo este periodo en cual vamos a ver que es una gran potencia, pero hacia 1985 van a empezar una serie de cambios. Ese año, Mikhail Gorbachev, de solo 54 años, va a ser elegido como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este joven Mikhail Gorbachev va a iniciar una serie de cambios. Gorbachev va a mostrar que es inviable seguir manteniendo los altísimos porcentajes del presupuesto que la Unión Soviética destinaba al gasto en defensa. Entre el 16 y el 28% del presupuesto de la Unión Soviética se destinaba a la defensa, y a finales de los 80 y principios de los 90, la Unión Soviética está con importantes problemas económicos. Por lo tanto, Gorbachev va a iniciar estos cambios, va a empezar a hablar de la reconstrucción económica, la perestroika, de una apertura, la glasnost, y con esos cambios y también con un cierto acercamiento a Occidente que genera bastante desconfianza dentro de la Unión Soviética, Gorbachev va a dar inicio a una revolución prácticamente, a un cambio profundo. Y ese cambio profundo va a terminar con la Unión Soviética. El año 89, el 9 de noviembre de 1989, se va a caer el muro de Berlín. Ese mismo año 89, la Unión Soviética, después de 3 de esas 10 desastrosos años, va a retirar sus tropas de Afganistán, y junto con todos estos cambios dentro de la Unión Soviética va a generar el más profundo cambio, que es la disolución de este gran bloque que reunía a 15 estados, repúblicas socialistas soviéticas. Ahora estas 15 repúblicas van a empezar su vida independiente, y una de ellas va a ser la Federación Rusa. Ahora, cuando se disuelve la Unión Soviética, se va a dar por terminada la Guerra Fría con un vencedor. Estados Unidos se levanta como el vencedor indiscutido de este periodo de la historia, y aquí vamos a tener un periodo de tiempo entre el año 91 hasta, algunos dicen el año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, algunos incluso lo extienden hasta la actualidad, un momento en que Estados Unidos va a ser el gran hegemón. Incluso se podría decir, y algunos analistas internacionales hablaban del momento unipolar, que ese sí duraba entre el año 91 y el año 2001, en el cual Estados Unidos podía hacer y deshacer en la política internacional sin necesariamente contar con el apoyo de sus aliados y de los países europeos. Este periodo de Estados Unidos como gran hegemón, como el líder indiscutido del mundo, va a mostrar, como en contraste, una ex Unión Soviética, que había sido una gran potencia, ahora en declive. Esta ex Unión Soviética había, en tiempo récord, había superado, por ejemplo, el monopolio nuclear de Estados Unidos. Estados Unidos tenía las armas nucleares. La inteligencia norteamericana decía que los rusos no iban a lograr hasta finales de la década 50 alcanzarlo en ese ámbito. Los rusos van a poder probar su primer arma nuclear el año 49, sorprendiendo a Estados Unidos, y de ahí en adelante el avance de la Unión Soviética en armas, en desarrollo tecnológico, en todo el desarrollo hacia el espacio y las mismas armas nucleares, va a ser vertiginoso. Pero va a llegar un punto en que esto se hace insostenible. El punto es que, disuelta ya la Unión Soviética, y después del periodo de Gorbachev y el de Yeltsin que viene después, la Federación Rusa va a tener un presidente totalmente nostálgico y que añora esa grandeza que en algún minuto tuvo la Unión Soviética. Estamos hablando de Vladimir Putin, que está a cargo de Rusia, la Federación Rusa, desde 1999, ya lleva más de 20 años en el poder, y Vladimir Putin siempre ha dicho que la gran tragedia del siglo XX ha sido precisamente la disolución de la Unión Soviética. Putin no necesariamente está añorando la grandeza territorial que tuvo la Unión Soviética, pero sí el prestigio, el lugar en el mundo, el haber sido una potencia respetada
escuchada, cuya decisión, cuya opinión siempre se tenía que tomar en cuenta. Eso es lo que hasta la fecha, desde el minuto que llegó a la presidencia y hasta el día de hoy, Vladimir Putin se queja y dice que Europa ya no escucha a Rusia, tampoco la toman en cuenta. Eso es lo que está pasando con Rusia. Ahora, ¿qué pasa con Ucrania? Para entender qué sucede hoy día en Ucrania, también vamos a ir viendo cuál es la importancia de este país, que es tan atractivo a ojos de la Federación Rusa, y también qué es lo que estaría provocando en el fondo esta reacción de Rusia, esta necesidad de invadir a su país vecino. Como vemos aquí en el mapa, Ucrania tiene todo el lado oeste que limita con distintos países de Europa, como Moldavia, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia, y todo su lado este limita con Rusia. Por lo tanto, vemos que es un país que está literalmente entre Rusia y Europa. Es un país sumamente rico en recursos naturales, tiene petróleo, gas natural y además tiene muchos minerales, tiene hierro, carbón, manganeso, sal, azufre y otros minerales, muchos de los cuales son muy importantes en la producción de microchips. Por lo tanto, ahí tiene un valor importante en las tecnologías actuales. Es un país rico en estos recursos naturales, es un país también que es considerada una potencia agrícola. Se habla de Ucrania como el granero de Europa. Uno ve en este mapa, tanto Ucrania como Moldavia y Alemania son los únicos países de Europa que tienen más del 55% de su tierra apta para la agricultura, lo que le hace una potencia agrícola. Ucrania es el país más grande de Europa, vendría a ser de un tamaño que uno podría comparar con España y Portugal juntos, con una población de 44 millones de habitantes. Y como les decía recién, es una potencia agrícola. Ucrania junto con Rusia exportan el 25% del trigo a nivel mundial. Es también un gran productor de otros cereales, un gran productor de semillas de girasol, de aceite de girasol, gran exportador de aceite de girasol y de otros alimentos. Además de su riqueza mineral, de su riqueza agrícola, Ucrania tiene una posición en el mapa privilegiada, tiene una ubicación geopolítica estratégica. De partida, desde el punto de vista de los intereses de Moscú, Ucrania conecta los depósitos de gas de Moscú con sus compradores en Europa. Ahora está el Nord Stream 2 también, que ha sido construido recientemente, todavía no se usa y que pasa por aguas internacionales, pero el gas que hoy día está exportando Rusia lo hace a través de estos gasoductos que pasan por Ucrania. Además de esto, Ucrania constituye un amortiguador, un colchón defensivo entre Rusia y los países de Europa Occidental. Rusia también en algún momento dice que no solamente separa, o sea, que es un arma de doble filo, porque por Ucrania también pueden pasar, ser un canal de las ideas democráticas o ideas occidentales, que eso es peligroso a ojos de Rusia. Pero en términos de defensa, Ucrania sirve para separar y proteger a Rusia de invasiones o ataques desde Europa. También es clave porque en Ucrania, en la península de Crimea, está la base naval de Sebastopol. Y desde esta base naval, Rusia puede tener salida a aguas cálidas. De hecho, es por aquí por donde Rusia puede conectar a través del Mar Negro y del Bósforo al mar Mediterráneo. Las otras bases navales que tiene Rusia en el resto del mundo están en el mar Báltico, el mar del Norte, en Vladivostok, en el Pacífico, y que todas estas bases navales tienen acceso a aguas frías, muchas de las cuales se congelan durante invierno. Por lo tanto, tiene un enorme valor en sí misma como atractivo como para Rusia. Putin ha hablado muchas veces de que Ucrania no existe como tal, que Rusia y Ucrania son lo mismo, que los pueblos son lo mismo,
Y uno se pregunta de dónde viene esta afirmación de Vladimir Putin. Y lo cierto es que sí hay un pasado en común, pero se podría decir que Kiev, la actual capital de Ucrania, fue una ciudad anterior y muy importante, mucho anterior de Moscú. Las primeras referencias que se tienen de Kiev son del año 482, cuando Kiev era una capital comercial importante, un punto comercial importante en el comercio entre Escandinavia y Constantinopla, es decir, en toda la época de las rutas de la seda y todas las rutas de comercio de la antigüedad, Kiev estaba conectando la ruta del ámbar en el mar Báltico con el gran centro económico y cultural que era Constantinopla. Por lo tanto, ya existía a finales del siglo V. Y luego, entre el siglo IX y el siglo XIII, fue muy importante como capital y centro cultural porque Kiev fue el centro, la capital del Rus de Kiev, el primer estado eslavo unificado. Y aquí ya viene el antecedente en común con los rusos. Este primer estado eslavo, que tiene una influencia importante de los vikingos, va a ser un periodo, es como el periodo medieval, con una gran riqueza cultural, es donde Rusia y esta parte de Ucrania adoptan la religión ortodoxa. Por lo tanto, hay aquí un importante acervo cultural en común de ambas naciones. Pero después del siglo XIII, 1240, con la invasión de los mongoles, Kiev va a empezar a perder importancia y después va a ser parte de distintas unidades políticas más cercanas a Europa. Va a ser junto con Polonia y Polonia-Lituania, va a ser parte de otras organizaciones políticas. Por lo tanto, también se podría decir que existe el antecedente de Kiev, la actual capital de Ucrania, como una capital cercana y que desde hace mucho tiempo atrás ya estaba mirando a Europa y compartía vínculos con naciones, posteriores naciones europeas. A finales del siglo XVIII vamos a tener que es cuando partes de Ucrania van a ir pasando progresivamente al imperio ruso de los zares. Y así vamos a llegar a 1917, cuando se produce la revolución bolchevique, y cuando Ucrania va a declarar su independencia de la Rusia zarista, del Imperio Ruso. Pero esta independencia va a ser muy breve, no va a durar mucho. En 1922, Ucrania va a volver a ser parte de una unidad rusa, que va a ser la Unión Soviética, esta Unión Soviética que va a estar entre 1922 y 1991. Ucrania va a ser una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas, y ya va a quedar definitivamente durante todo este tiempo bajo la clara influencia de Moscú. A pesar de ser 15 repúblicas distintas, todo esto va a estar liderado desde Moscú. Por lo tanto, Ucrania pasa a ser, en el fondo, se diluye de alguna manera su identidad con la de Rusia en este periodo. Y en 1991, cuando es la independencia o cuando es la disolución de la Unión Soviética, va a ser la independencia de Ucrania. Por lo tanto, la Ucrania que conocemos hoy, la que hoy día está viviendo este conflicto, se podría decir que es una nación bastante joven, de apenas 30 años, que surge como tal después de la disolución de la Unión Soviética. Y esta joven Ucrania va a estar todo el primer tiempo bien cercana a la Federación Rusa. Desde 1991 hasta el año 2004, los presidentes de Ucrania van a seguir la línea de Moscú, van a ser todos pro Moscú, van un poco a mantener su agenda, van a estar bajo su esfera de influencia. Hasta este minuto, hasta el año 2004, en el fondo tenemos una Ucrania que no hace ruido y que no da problema y que sigue la línea rusa, prorrusa de Moscú. Pero eso va a cambiar el año 2004. En 2004 hay unas elecciones presidenciales y se da por vencedor a Víctor Yanukovych. Pero la población de Ucrania, los ucranianos, se dan cuenta de que es una victoria fraudulenta y comienzan una serie de protestas pacíficas. Y con estas protestas pacíficas
que ya demuestran que los ucranianos no quieren seguir la línea de Rusia y que están cansadas de esta corrupción y esto como en el fondo que el mando lo tenía el poder, lo está concentrado en una élite pequeña que sigue la línea de Moscú, salen a las calles a protestar y consiguen la renuncia de Yanukovych, y este líder pro democracia, Yushchenko, va a tomar la presidencia. Va a ser un momento importante en Ucrania porque va a marcar como la primera momento en que ellos están demostrando que no quieren seguir la línea de Moscú y que quieren tener cierta independencia política. Yushchenko, por factores externos e internos, se va a volver impopular, no va a poder llevar a cabo su agenda pro-Europa, más pro-democracia, y finalmente vamos a tener que en las elecciones del 2010 vuelve al poder el que había sido el opositor Yanukovych. Yanukovych, que es el que responde a los intereses de Moscú. Pero Yanukovych va a sorprender a los ucranianos y durante sus primeros años va a empezar a promover una agenda política a favor de un acercamiento con la Unión Europea. De alguna manera, Yanukovych va a empezar como un pololeo, por así decirlo, tanto con Rusia como con la Unión Europea. Está viendo, está midiendo qué le ofrece cada uno, se da cuenta de que dentro de Ucrania hay importante población que habla el ruso, que tiene cierta cercanía, también en Kiev la población es muy pro-Europa, y ahí está viendo entre estos dos mundos, en el fondo, qué le ofrece, por así decirlo, cada uno. Finalmente se va a decantar por firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. El 29 de noviembre del año 2013, Yanukovych y el Parlamento de Ucrania tendrían que haber firmado este acuerdo de asociación. Sin embargo, apenas 8 días antes, el 21 de noviembre, Yanukovych va a anunciar de que se va a rechazar este acuerdo. Y luego anuncia una serie de ayudas que le ha ofrecido Rusia, una gran rebaja en el precio del gas que les venden a Ucrania, un paquete de ayuda económica, y empieza a anunciar en el fondo todo este ofrecimiento mejor que le habría hecho Rusia. Aquí se desata una crisis. Los ucranianos van a salir a las calles a manifestarse, piden mayor libertad política, piden que quieren oportunidades económicas al estilo europeo. La gente de Ucrania, en particular de la capital de Kiev, se sienten traicionados por Yanukovych porque están mirando a Europa, están mirando hacia Occidente. Todas estas manifestaciones se van a volver violentas, van a ser reprimidas con mucha dureza, y las manifestaciones van a ir avanzando, esta espiral de manifestación, represión, y la gente empieza a pedir que Yanukovych se vaya de la presidencia. Es prácticamente un golpe en el fondo. Tanto Francia como Alemania tratan de mediar, de que Yanukovych permanezca en el poder, termine el periodo, se termine bien este periodo, pero finalmente Yanukovych va a salir de Ucrania y va a aparecer exiliado en Rusia. Por lo tanto, las manifestaciones van a conseguir nuevamente su objetivo de sacar a este Yanukovych considerado traidor, pero con un costo importante, con un primer movimiento pro democracia que va a dar la vuelta al mundo, también va a ser noticia el año 2014 y que está mostrado en un documental que está en Netflix que se llama Invierno en llamas. Aquí tenemos imagen de ese momento, el año 2014. Todo este episodio fue denominado Euromaidán, porque Maidán, que significa plaza en ucraniano, en el fondo esta plaza fue el centro de todas las manifestaciones. Cuando sucede todo esto, Rusia se va a dar cuenta de que está teniendo un cambio en Ucrania, ya no controla, ya no decide Moscú quiénes van a ser los presidentes. Moscú se está dando cuenta de que los ucranianos están haciendo valer sus puntos de vista y están pidiendo democracia. Por lo tanto, al perder este aliado de Yanukovych en Kiev, la reacción de Rusia va a ser asegurarse Crimea. Crimea es esta península. Crimea había pasado a ser parte del imperio zarista al siglo XIX y luego pasó a ser parte de la Unión Soviética.
dentro en el fondo de los territorios de Rusia. Y mientras existía la Unión Soviética, cuando habían 15 repúblicas socialistas, pero finalmente era un todo, que era la Unión Soviética, Nikita Khrushchev decidió traspasar la administración de Crimea a Ucrania. Pero hasta ese minuto esto no había hecho mayor ruido porque nuevamente está todo dentro de la Unión Soviética. Ahora, cuando Ucrania, en el 2014, empieza a demostrar que ya van a decidir ellos sus gobernantes y que quieren mayor acercamiento con Europa, Rusia reacciona anexando esta península de Crimea porque es estratégica y clave para la Federación Rusa. Vladimir Putin dice que en realidad Crimea siempre había sido de Rusia y la verdad es que la razón por la cual es tan importante y estratégica es porque aquí está la base naval de Sebastopol, que como les comentaba al principio es la base naval que le da salida al Mar Negro y a través del Bósforo al mar Mediterráneo, las aguas cálidas del Mediterráneo a la Armada rusa. Putin va a anexar Crimea y luego va a convocar un plebiscito, aprovechando que gran parte de la población de Crimea es prorrusa y en el fondo lo que hace es preguntarle en este referéndum si es que quieren ser parte de Rusia o de Ucrania. La población en Crimea decide por mayoría que quiere ser parte de Rusia y no de Ucrania, por lo tanto, Putin va a anexar ese territorio a la Federación Rusa. Esto no está reconocido internacionalmente, solamente algunos aliados de Rusia como Bielorrusia, Siria, Corea del Norte lo reconocen, pero en estricto rigor Crimea sigue siendo parte de Ucrania. Al igual que las repúblicas separatistas de la región del Donbass. Este conflicto del Donbass también viene del año 2014. En esta zona que tenemos acá, tenemos población prorrusa, aquí en la frontera al lado de Rusia, que el año 2014, viendo también todo lo que estaba sucediendo en Kiev y hacia dónde está dirigiéndose Ucrania, deciden que quieren separarse del país y que quieren ser repúblicas independientes. Y aquí todo este movimiento separatista va a recibir ayuda de Rusia, va a haber un conflicto importante de que ya dura 8 años, del 2014 hasta la actualidad, es un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos, y estas repúblicas separatistas son las que hace pocos días atrás Putin también reconoció como república soberana de manera unilateral. Pero está este conflicto que se viene desde 2014. O sea, en el 2014 tenemos un gran momento en que Ucrania mira a Occidente, deja claro que no va a seguir la línea de Moscú, y Moscú, en el fondo, reacciona asegurando Crimea y también marcando presencia en el Donbass, apoyando estos grupos separatistas, al igual que lo ha hecho en otras ex repúblicas soviéticas. Ahora, el conflicto. El 24 de febrero, como les decía al principio, hace menos de 3 semanas, despertamos teniendo la noticia de que Rusia había decidido invadir Ucrania. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no sonaban las sirenas de guerra en Kiev. Y aquí la reacción del mundo fue al principio de sorpresa, pero una sorpresa no tanto dado por la invasión en sí misma, porque vamos a ver que Putin ya la había anunciado, ya se habían visto movimientos de tropas, y habían indicios para pensar que eventualmente podía suceder algo. La gran sorpresa es que Putin rompió el orden internacional que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, los países europeos se habían puesto de acuerdo, digo de alguna manera más bien tácita, en que no se iban a volver a mover las fronteras, al menos de los países en Europa, a través de la fuerza. Y esto es el gran quiebre que va a generar Putin con esta guerra, y por eso es una guerra que esperamos que tenga profundas repercusiones, porque sin duda va a alterar el orden mundial. Este periodo de posguerra, este periodo de este orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, permitió que durante todos estos decenios, hasta la actualidad, Europa disfrutara de una relativa paz. Ya habíamos mencionado el conflicto de los Balcanes y también hay otros conflictos, pero ni uno de la envergadura ni con la destrucción que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto,
Eso es lo que se viene a romper ahora y eso también es lo que se espera que cambie, que ya estamos viendo cómo los países europeos están hablando de que doblarán sus presupuestos de defensa, vuelven a armarse y con eso se rompe un ciclo. Probablemente estamos presenciando el final de una era post-Segunda Guerra Mundial en el cual Europa pudo bajar a niveles históricos el porcentaje de su presupuesto destinado a defensa. Europa estaba gastando alrededor del 3% de su presupuesto, la media mundial era cerca del 6%. Si uno piensa ya en otros periodos de la historia, reyes, sultanes, lo normal era llegar hasta el 50% del presupuesto destinado a defensa y a incursiones militares. Por lo tanto, Europa vivió un periodo histórico de relativa paz que permitió todo un desarrollo económico, surgimiento de alianzas, instituciones y también desarrollo económico, tecnológico y de muchos otros ámbitos. Esto es lo que probablemente comience a cambiar debido a esta incursión, a esta invasión, a esta guerra iniciada por Vladimir Putin. Acá tenemos una declaración del secretario general de la OTAN: Rusia ha atacado a Ucrania, la paz en nuestro continente se ha roto. Ya, como les decía, teníamos algunas alertas. En noviembre del año pasado vimos imágenes satelitales que sugerían que Rusia estaba enviando tropas hacia la frontera con Ucrania. Moscú obviamente le va a bajar el perfil. Luego, en diciembre del año pasado, ya Rusia está dando indicios de cuál es el problema de fondo que tiene que ver con la expansión de la OTAN. Rusia dice que la crisis solo puede resolverse si Occidente acepta una lista de demandas y ahí está la garantía de que Ucrania va a ser neutral, de que no se va a unir a la OTAN. Y luego vamos a ver en enero cómo llegan tropas a Bielorrusia. Aquí tenemos una idea que una declaración de Putin este mismo 21 de diciembre que dice: les hemos hecho saber clara y precisamente que cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este es inaceptable. Esta idea Putin la viene repitiendo hace mucho tiempo, la viene repitiendo a finales de los 90, en 2008 y en varios episodios esta idea se repite. En enero las tropas rusas llegan a Bielorrusia, al norte de Ucrania y muy cerca de la frontera con Kiev, que está al norte de Ucrania, y luego, 2 días antes de iniciar la invasión, el 22 de febrero de este año, Putin va a reconocer la independencia de las repúblicas del Donbass, estas repúblicas que querían independizarse, que tenían grupos separatistas, y al reconocer la soberanía, de manera unilateral nuevamente, va a enviar tropas para respaldarla. Por lo tanto, tenemos tropas de Vladimir Putin rusas en el sur, en Crimea, que ya estaban desde el 2014, en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, y también el movimiento a través de Bielorrusia hacia Kiev. El 24 de febrero lanza esta operación militar especial, un eufemismo en el fondo, que inmediatamente va a ser titulada por Ucrania como una invasión a gran escala. Y esta invasión, tanto por el norte, el este, como por el sur, empieza el ataque a Ucrania. Ahora, se dice que Putin esperaba una guerra corta, una guerra relámpago para cumplir rápidamente sus objetivos, pero se encontró con una resistencia ucraniana absolutamente inesperada. La población civil salió a defenderse como completamente comprometidos con su país. La gente hacía filas para recibir armas. Aquí vemos en esta imagen cómo los civiles recibían entrenamiento absolutamente espontáneo y en el minuto de los mismos soldados ucranianos que le enseñaban a usar estas armas. Y apareció también un personaje que se ha convertido en un héroe, que es el presidente Volodymyr Zelensky. Muchos dicen que probablemente en tiempos de paz no hubiera sido un muy buen presidente, pero que en tiempos de guerra era el personaje indicado. Es un hombre que viene a romper con el esquema, con lo que era la clase política en Ucrania. Al igual que Rusia post disolución de la Unión Soviética, Ucrania tenía una clase política bien corrupta, de grupos pequeños que tenían todo el poder. Y Zelensky llegó a romper este modelo. Es sumamente joven, el 25 de enero recién de este año, cumplió 44 años,
es muy carismático, tiene formación como abogado, pero antes de ser electo como presidente trabajaba como actor en comedias de televisión. Por lo tanto, él se muestra a sí mismo como un hombre común y corriente, como uno más, y a raíz de este conflicto se ha mostrado como un hombre común y corriente que no va a dejar a su gente ni a su país y que va a pelear con ellos codo a codo hasta el final. Por lo tanto, este hombre, presidente y hoy día prácticamente héroe, ha empezado a generar un gran apoyo en su gente, mucha unidad en su país y una reacción muy fuerte en el resto del mundo. Esta guerra ha sido muy vista, no solamente en los medios de comunicación, que hoy día muestran las imágenes minuto a minuto, videos, uno podría sentir que está en Ucrania. También hay mucha información que circula por las redes sociales. Y acordémonos que Zelensky era actor, por lo tanto, él tiene un buen manejo de las comunicaciones, un buen manejo de la audiencia, y ha logrado, en el fondo, transmitir esta como imagen de esta guerra, de que es una guerra como entre David y Goliat, y que él está dándolo todo por su pueblo y que pide la ayuda del mundo. Entonces, esto generó una fuerte reacción en los gobiernos de Europa, también una fuerte reacción entre la opinión pública de todos los países que ven a través de las redes sociales todas estas imágenes, y todo esto ha generado una presión por los gobiernos de Europa por apoyar y respaldar a Zelensky de todas las maneras posibles, sin obviamente llegar al punto de la intervención directa enviando soldados. Aquí tenemos una frase de Zelensky cuando asume como presidente en su discurso de investidura, parte de su discurso de investidura en el año 2019, que le dice a todos los países postsoviéticos, mírennos, todo es posible. Muchos dicen que eso también no le pareció muy bien a Rusia. Bueno, la respuesta de Europa ha sido de apoyo, de enviar armas, combustibles, alimentos, todo lo que pueda ayudar a contribuir al esfuerzo bélico de Ucrania. También hemos visto una serie de civiles voluntarios que han decidido unirse en esta legión internacional, o sea, un grupo de soldados de todo tipo de nacionalidades que van a pelear Ucrania. También se pidió en algún minuto a través de un centro de reclutación ayuda para reclutar hackers internacionales, y en menos de 2 horas habían 175.000 inscritos. O sea, la resonancia que está teniendo todo esto a través de las redes sociales ha generado un gran movimiento, empatía y reacción en todas partes del mundo. Y Occidente también ha sorprendido cómo, después de un primer minuto, fueron capaces de ponerse rápidamente de acuerdo e iniciar una serie de sanciones económicas, limitar el acceso de Rusia a su crédito, y así una serie de medidas que han ido solamente aumentando hasta el punto de que Estados Unidos unos días atrás, la semana pasada, anunció que iba a hacer un embargo económico al petróleo y al gas ruso, con todo lo que eso implica. Europa ha sido un poquito más precavido y dijo que poco a poco esperaba llegar a fin de año, cortando todo el gas y el petróleo de Rusia, pero que no lo iba a hacer de un minuto a otro. Y eso ha generado a su vez una contrarreacción de Putin, que ya habló la semana pasada también cuando Estados Unidos hizo este anuncio, habló de una guerra económica, y antes que eso había dicho que iba a poner a su ejército en alerta especial, mostrando la voluntad de escalar el conflicto, incluso al uso de armas nucleares, si es que Occidente se involucraba directamente. O sea, Putin ha tenido una reacción como bien marcada de amenazar y dejar bien claro que no va a tolerar que Occidente se involucre directamente en este conflicto con Ucrania. ¿Qué es entonces lo que mueve a Putin? ¿Qué es lo que estaría explicando esta determinación y todo este ataque a su país vecino? Lo más importante es la expansión de la OTAN hacia el este. Y en este mapa, que se lo voy a mostrar más de una vez, vemos cómo está todo el espacio de seguridad de Rusia, todo el área donde están los países europeos, bajo el alero de la OTAN, bajo este resguardo de protección, esta alianza de seguridad colectiva.
Y vemos en el fondo que aquí va quedando Ucrania. Y para Rusia es intolerable que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Esta OTAN se supone que se había expandido, vimos que el año 52 Turquía, Grecia, el año 55 República Federal Alemana, el 82 entró España, y hasta ahí eran países que eran parte de la Europa occidental. Pero todavía no habían ingresado como miembro de la OTAN países que fueran parte de la antigua área de influencia soviética. El punto para Rusia es que después de la disolución de la Unión Soviética, inmediatamente después, incluso cuando estás en este proceso, después de la caída del muro de Berlín, cuando el año 90, cuando va a ser la reunificación alemana, ya empezaron algunas conversas entre el presidente de Estados Unidos, todos sus ministros de Defensa y de Seguridad Nacional, con sus contrapartes en ese momento todavía la Unión Soviética, de que si es que a Alemania se le ayudaba y se le permitía la reunificación, Estados Unidos no iba a incentivar la expansión de la OTAN ni una pulgada hacia el este. La relación que tenía Reagan, que gobernó hasta el 89, y luego Bush padre, con Gorbachev era muy cercana. De hecho, tal como les comentaba hace unos minutos, Gorbachev era visto casi como un traidor por los rusos. Tiene una relación cercana, hubo mucha negociación en este periodo, y para conseguir el visto bueno y el apoyo de Moscú para la reunificación alemana, se supone que los occidentales, Estados Unidos, el canciller alemán y también representantes de Reino Unido, habían negociado esta no expansión hacia el este. Pero esto nunca quedó por escrito. Nunca quedó por escrito. Después se dice que los mismos occidentales, Estados Unidos y sus aliados europeos, se dieron cuenta que era una concesión muy importante, por lo tanto, fueron parafraseando este compromiso de distintas formas hasta que quedó de alguna manera diluido. Y esto que en Occidente se consideró como una gran victoria, ha demostrado ser la semilla de la discordia, en el fondo, la raíz de todo este conflicto. La OTAN, a partir de 1997, empezó a expandirse hacia el este. Rusia, a principios de la década de los 90, estaba muy debilitada. Entre el 90 y el 99 está Boris Yeltsin. Económicamente está muy mal. Recién en el 99 llega Vladimir Putin prometiendo recuperar esta grandeza, este orgullo nacional, y empieza a trabajar por eso, y Rusia vuelve a recuperar su lugar en el mundo. Pero durante la década de los 90 fue posible que la OTAN se expandiera sin que Rusia pudiera o tuviera la voluntad de ponerle atajo. En este periodo vamos a tener varios países que están ingresando a la OTAN, y 14 nuevos miembros van a ser ex repúblicas soviéticas o países que estaban antiguamente en la zona de influencia rusa. En 1999, la República Checa, Hungría y Polonia son los primeros en ingresar a la OTAN. Y 5 años después, el año 2004, se suma Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Ahora, en Occidente también se dice como crítica a Rusia, de una manera que es bastante cuestionable, que Rusia lo presenta como un movimiento agresivo de la OTAN. Y ahora dicen por qué los estados que eran parte de la Unión Soviética no quieren unirse a una alianza con Rusia o no esperan que Rusia les dé seguridad. Bueno, dicen, si es que los ex miembros del Pacto de Varsovia están buscando apoyo en la OTAN, es porque la experiencia que tuvieron bajo el alero de seguridad de Rusia en la Unión Soviética no fue una buena experiencia. Sin ir más lejos, Moscú llevó sus tanques a países como Hungría el año 56 y a Checoslovaquia el año 68. Y en el caso particular de Ucrania, desde el minuto de su independencia y a pesar de las advertencias rusas, comenzó a trabajar en una estrecha relación con Ucrania.
El año 91 se unió al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, el 94 al Programa de Asociación para la Paz, ambas asociaciones que no implican que era miembro, pero el año 2008 Yushchenko de Ucrania presentó su solicitud formal de ingreso para ser un miembro de la OTAN. Y ese año, el 2008, también Georgia manifestó por ser miembro. Todo esto fue en abril del año 2008 y en agosto del 2008 tenemos que Rusia invade a Georgia. O sea, ya tenemos el antecedente que, si uno ve acá este mapa, los países que van quedando en la frontera con Rusia son, en el fondo, pro-occidente, son Georgia, que manifestó sus ganas de ser parte de la OTAN, fue invadido, Ucrania, que es lo que estamos viendo ahora, y Bielorrusia, que es actualmente un aliado con Lukashenko de Rusia, y Finlandia, que durante toda la Guerra Fría tuvo una postura neutral. Hoy día, recién, Volodymyr Zelensky anunció que ya estaban dejando este interés de ser parte de la OTAN. Nos dimos cuenta de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN, lo entendemos, somos personas razonables. Esto de alguna manera puede ser una señal como de ir tendiendo hacia el diálogo, facilitar las negociaciones para poder salir de este conflicto. Bueno, y además de la expansión hacia la OTAN, Ucrania había estado dando paso en una expansión hacia la Unión Europea, hacia la integración económica. Eso también muestra cómo Ucrania ya estaba mirando hacia Europa. Este acuerdo, que se rechazó en el 2013, fue aprobado en el 2014. Después de todas las manifestaciones, a mediados de ese año fue aprobado. Y este acuerdo, lo que tiene de importante es que, además de contemplar el apoyo a reformas económicas y recuperación económica, también habla de crecimiento y gobernabilidad en Ucrania bajo los principios de democracia, Estado de Derecho, respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tenemos aquí entonces, imagínense lo que es para Rusia, que su vecino, que antes era parte de su esfera de influencia, donde antes podía proyectar sus ideas y su poder, ahora está tratando de ser parte de la OTAN, que lo protegería, está tendiéndose a la Unión Europea con un acuerdo que habla de democracia y de crecimiento y gobernabilidad bajo estos principios tan occidentales y promovidos por Estados Unidos. Y bueno, y antes había tenido toda esta revolución naranja y el Euromaidán, en que la gente es la que está expresando estos deseos. O sea, no es solamente un gobernante, un presidente de turno, sino que es la voluntad popular en Ucrania. Y sobre todo, como les digo, en Kiev, que es mucho más prorrusa. ¿Cuál sería la visión de Putin, en el fondo? Por la otra mirada, ¿qué es lo que estaría buscando Putin? Lo que se dice es que Putin lo que quiere es restablecer este cinturón de influencia alrededor de Rusia con dos propósitos. Uno, defenderse de cualquier ataque o influencia externa. Hay que recordar que durante la Guerra Fría estuvo toda esta amenaza del ataque nuclear, pero esta amenaza nuclear finalmente nunca se concretó por esto de MAD, que era la destrucción mutua, destrucción asegurada en inglés, porque si es que cualquier país de la OTAN, estamos pensando en la OTAN cuando estaba la frontera aquí en la mitad de Alemania, si cualquier país de la OTAN lanzaba un ataque nuclear a Rusia, a la Unión Soviética en ese minuto, la Unión Soviética iba a tener tiempo de responder. Por lo tanto, estaba asegurada la destrucción de ambos. Si es que Ucrania pasara a ser parte de la OTAN, ese principio protector ya no correría, porque si la OTAN usara una base militar en Ucrania para lanzar un ataque nuclear a Moscú o a cualquier ciudad rusa, ese ataque no demoraría más de 5 minutos en llegar, por lo tanto no le daría tiempo a Rusia para reaccionar. Entonces, al ser Ucrania parte de la OTAN, Rusia perdería esa protección que le daba la destrucción mutua asegurada. Es entonces este tema de la OTAN la gran línea roja, esta línea que Putin tantas veces ha dicho que no tenían que haber cruzado, que es algo que no está dispuesto a transar por ningún motivo, porque se trata de la seguridad, que es un interés estratégico vital para Rusia. Bueno, y la otra razón por la cual Vladimir Putin querría tener toda esta área de influencia es para poder proyectar sus ideas y valores
hacia las sociedades y gobiernos vecinos, tal como lo hace Estados Unidos con su democracia, que la va difundiendo por el mundo. También Rusia querría exportar su propio sistema, su orden, basado en sus valores, en sus intereses y en sus principios. Ahora voy a hacer esta parte bien por encima, porque queremos dejar tiempo para los comentarios y para las preguntas, pero simplemente antes de iniciar este diálogo con ustedes, vamos a mencionar algunas, a grandes rasgos, cuáles podrían ser algunas de las repercusiones de este conflicto que todavía, como les decía, tenemos tan poca certeza y que podría terminar de prácticamente de cualquier manera. Bueno, algunos temas importantes: vuelve la amenaza de conflicto nuclear a ponerse sobre la mesa. Las posibilidades son muy bajas, pero las consecuencias son enormes. Vemos que Rusia y Estados Unidos son los países que tienen prácticamente la mayoría, gran arsenal nuclear, son ellos dos, estas dos potencias. Aumenta la sensación de su inseguridad en Europa. Aquí se va a generar un cambio en el orden de seguridad europeo y a nivel mundial. Ya Alemania está hablando de doblar su presupuesto de defensa. Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, están pensando esta posibilidad de integrar, de ser parte de la OTAN. La OTAN, que probablemente era lo que Vladimir Putin quería debilitar y quería evitar su expansión y su crecimiento, hoy día está recobrando fuerza, vigencia, precisamente por todas estas amenazas militares. Podría ser que incluso Finlandia y Suecia se quisieran unir. Y también una gran crisis de refugiados. Van más de 2,5 millones de civiles que han huido. Esto tiene enormes implicancias para los países europeos que lo reciben, los futuros gobiernos que podrían ser de corte populista, porque el tema de los refugiados genera problemas dentro de los países, genera divisiones. Además hay un problema demográfico muy importante en Ucrania, porque han salido todas las mujeres y los niños. Los hombres están obligados a quedarse para pelear la guerra. Por lo tanto, ¿qué pasa con las tasas de natalidad? Si este conflicto se alarga, podría haber un grave problema demográfico. Y bueno, también tenemos todo el tema de todas estas sanciones económicas y puntualmente de que hemos visto lo peligrosa que puede ser la dependencia del gas y el petróleo ruso. Por lo tanto, se espera que como efecto positivo se acelere la búsqueda hacia nuevas fuentes de energía. ¿Cómo puede terminar esta guerra? Absolutamente impredecible, con negociaciones con el fin de Putin. Podría ser una guerra larga, una guerra donde Vladimir Putin intervenga elecciones de otros países, con campañas de desinformación, con ciberataque. Es absolutamente, todavía estamos en un escenario que, como se podría decir, que prácticamente todo podría suceder. Ahora los voy a dejar hasta aquí para que alcancemos a conversar un poco y resolver inquietudes o escuchar comentarios. Magdalena, excelente, buenísima la presentación, muy clara. Fue creo que todas las preguntas que uno podría tener en la cabeza, muchas ya están bastante respondidas, pero hay cosas aquí bien interesantes, así que vamos a revisar algunas preguntas. El rol de China y cómo le repercute todo lo que está pasando a China. Bueno, China, la gran potencia en ascenso. Se esperaba ya que China ocupara un lugar muy importante en el mundo. Ya veníamos viendo de hace varios meses atrás cómo le está haciendo la pelea, la competencia a Estados Unidos. Por lo tanto, efectivamente está todo el mundo expectante a la postura de esta gran potencia asiática. Y China se ha mantenido tranquilo, observando. Su versión oficial es que son neutrales y amantes de la paz, y que respetan la soberanía de todas las naciones y la integridad de todos los territorios. Eso tiene mucho que ver con su postura en Taiwán, en el fondo, que no quieren avalar una invasión, digamos, a otro país, pero oficialmente esa es su postura de neutralidad y su disposición a ser un mediador en las negociaciones y en el diálogo. Sin embargo, se sabe que China no es neutral, que China tiene una postura prorrusa y absolutamente anti Estados Unidos, que si bien no tiene una alianza formal
con Rusia. Sí, como dicen ellos, son grandes amigos y amigos hasta el final, en el fondo, porque tienen muchos intereses en comunes, principalmente tienen el antagonismo a Estados Unidos. Estados Unidos representa para China y para Rusia este promotor de la democracia de un sistema completamente distinto. Ellos dos son autócratas y ellos consideran que el mundo debiera tener un orden alternativo a este orden y a estas instituciones y a este sistema de valores que ha impuesto Estados Unidos desde Bretton Woods y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, extraoficialmente, China tiene una postura pro-Rusia, pero es muy importante resaltar que China es un país y es una potencia en ascenso, y es un país que siempre va a velar ante todo por sus propios intereses. Por eso digo que China observa, atenta, ve qué está pasando y probablemente Xi Jinping esté evaluando de dónde puede sacar ganancias de todo esto. Sin ir más lejos, yo creo que ya China considera que su principal beneficio de este conflicto es que si esta guerra se convierte en un conflicto a largo plazo, Estados Unidos va a tener que destinar recursos, energía, recursos militares y económicos a Europa, que es una zona estratégica para Estados Unidos, sacándolo o quitándole atención a la zona del Asia-Pacífico, que también es una zona estratégica para Estados Unidos, y eso obviamente le conviene mucho a China, que quiere ser la potencia indiscutida en la zona que ellos consideran su zona natural de influencia, que es el Asia-Pacífico. Por lo tanto, ahí está China viendo, mirando. Ahora le acaba de pedir Rusia ayuda, tanto China como Rusia niegan que se pusieron de acuerdo, que se piden ayuda, todo es bajo la mesa, pero lo que sí tenemos claro es que China lo más probable es que no use ni su diplomacia ni su fuerza militar para apoyar a Rusia, porque en el fondo Rusia podría tener, al hacerlo, podría tener mucho que perder, pero eventualmente, si es que las sanciones económicas ahogan mucho a Rusia, podría China recibir ese petróleo, ese gas, comprarlo, el trigo, en el fondo ser el mercado que reciba y que aliviane un poco el tema económico para Rusia. De esa manera sí podría ayudarlos. Clarísimo. Oye, el tema en general, el pueblo ucraniano, si está la gente apoyando a Putin con esta invasión, están conscientes y dispuestos a asumir los costos que va a implicar la sanción económica y todo lo que se les viene. Bueno, ¿Hay apoyo popular? Por parte de los ucranianos, en el fondo ellos están absolutamente unidos como país contra la invasión. Tiene este líder que ha surgido, Zelensky, que, como les decía antes, se dice como este gran líder en tiempos de guerra, en el fondo, que ha podido unirlos, cohesionarlos. Hoy día están pensando en asumir el costo que sea para defender su tierra, sus hijos, su libertad, como es como un eslogan que ha surgido. Que es muy contrario a lo que sucede en Rusia. En Rusia la población, la verdad es que uno no tendría cómo medirlo porque no existen las estadísticas oficiales, no existen los medios de comunicación independientes. Lo que se ha dicho de Rusia, bueno, hemos visto que hoy día salir a protestar por la guerra, uno puede tener 15 años de cárcel, la palabra guerra está prohibida, los medios de comunicación están completamente censurados y manejados por el gobierno, los pocos medios independientes que quedan corren gran peligro, algunos han cerrado. Por lo tanto, lo que se dice es que la población rusa no está informada de este conflicto. Incluso los soldados creían que iban a ir a liberar a los ucranianos. Bueno, son cosas que se dicen, hay que verificar, porque hay información muy distinta de los dos bandos y en eso hay que tener harto cuidado porque pueden ser versiones absolutamente distintas. Pero la población rusa sobre los 45 años se informa principalmente de la televisión. Y en la televisión es el Estado, es Putin quien maneja todas las noticias. Entonces, toda la información que recibe la gente sobre 45, sobre 50 años es absolutamente definida desde el gobierno. Y en cambio la gente más joven tiene más acceso a Internet, por lo tanto tiene más acceso a un poquito más de diversidad
Y es por eso mismo también que muchos han sido críticos que parte de las sanciones tenga que ver con que las empresas de tecnología se retiren de Rusia, porque dicen, bueno, finalmente esa es como el único posibilidad que tiene la gente en Rusia finalmente de informarse. Ahora, yo creo que la población no está del todo enterada de todo lo que está sucediendo y por lo tanto no se podría decir si es que están apoyando a Putin, porque yo creo que realmente no es transversal, en el fondo no toda la población rusa debe saber exactamente qué está sucediendo. Ahora, para ellos sin duda esto va a tener un costo enorme. El hecho, por ejemplo, del anuncio de McDonald's de que se va de Rusia, McDonald's, como de Starbucks, como un montón de otras empresas, solamente el caso de McDonald's significa que se pierden alrededor de 65.000 empleos directos. Entonces, eso están esos empleos directos, a la vez está toda la cadena, en el fondo, quien produce el pan, la carne, el tomate, qué sé yo. Yo creo que la gente cuando empieza a ver esos efectos va a empezar a dimensionar qué es lo que realmente está sucediendo con Rusia y Ucrania, porque hasta el minuto yo creo que no hay mucha información dentro de Rusia. Y en Ucrania, en cambio, el apoyo es total hacia su presidente y hacia esta defensa de su país. Perfecto. Hay una pregunta acá que hace como un símil de la relación de Estados Unidos con México. Dice, si eventualmente en el futuro México y Rusia acordaran, por ejemplo, colocar bases militares en la frontera mexicana con Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Estaría dispuesto a aceptar la soberanía mexicana? Recordando un poco, dice, la historia entre México con Nuevo México, Texas, California. O sea, está clarísimo, yo creo que si sucediera eso, de que México decidiera hacer una alianza con Rusia, con China, con quien fuera, que es otra potencia que tiene más nucleares y que podría ponerle esas armas nucleares en su frontera, no me cabe la menor duda que Rusia reaccionaría oponiéndose, declarando que eso, o sea, no hay ni una posibilidad de que sea así. Y sin ir más lejos, está el antecedente de la crisis de los misiles del año 62, en el cual a través de imágenes de aviones Estados Unidos se da cuenta de que en la isla, a kilómetros de Estados Unidos, de Miami, están poniéndose todas las instalaciones para poder lanzar misiles y que vienen los barcos desde la Unión Soviética con los misiles. Son 11, 12 días de total tensión en que se da la sensación como que si fuera el fin del mundo, que puede venir una guerra nuclear, y Estados Unidos hace todo por darle la señal a la Unión Soviética de que no va a tolerar esos misiles. O sea, hay que salir de ahí de alguna manera, hay que evitar este conflicto nuclear a toda costa. Y yo creo que hoy día lo mismo, si es que otro país, otra potencia, podría ser Rusia, pero también podría ser China, va y haciendo una alianza con un país vecino a Estados Unidos le pone misiles y pone armas de destrucción masiva en su frontera, yo creo que sin duda que Estados Unidos reaccionaría defendiendo ese interés de seguridad estratégico vital. O sea, cualquier país, yo me imagino, lo entiende como la base de su existencia. O sea, permitir esa posibilidad es permitir que un enemigo te aniquile en el fondo. Por lo tanto, yo creo que es bien vigente esa comparación y que desde ese punto de vista es entendible la postura de Rusia en ningún caso de invadir Ucrania, pero de haber anunciado y amenazado con que el hecho de que Ucrania pasara a ser parte de la OTAN, por lo tanto, que desde Ucrania se pudieran lanzar misiles ahí mismo en la frontera con Moscú, con Rusia, era para ellos una línea roja cuyo traspaso iba a tener consecuencias enormes en el fondo. Buenísimo. Preguntan acá si la Iglesia Ortodoxa tiene algún poder o influencia que pudiera ayudar al cese del fuego. Preguntan también por los valores, los principios de Putin y no sé, un poquito conectarlo
con el poder de la iglesia y no si es tan efectivo. Putin, él como de la bandera que toma es muy de la Iglesia ortodoxa. Él se presenta como un hombre religioso de esta Iglesia cristiana ortodoxa. Putin no es ni de derecha ni de izquierda, no es ni comunista ni fascista en el fondo, es un hombre nacionalista. Putin siempre ha hablado de que en el fondo realmente su línea es esa, es recuperar la grandeza de la nación, es muy cercano a la Iglesia ortodoxa, eh, y yo no creo que la Iglesia ortodoxa tenga realmente influencia en las decisiones de Putin, menos ahora que Putin, sobre todo después de la pandemia, ha mostrado que está cada día más aislado. Se dice que Putin durante todos estos últimos 2 años se resguardó mucho, se encerró mucho, que incluso, esto es lo que se dice, se había vuelto mucho más paranoico y desconfiado de sus asesores, que ya su círculo más cercano es muy pequeño, y que de siempre ha sido un hombre poco dispuesto a escuchar opiniones distintas a las suyas. Por lo tanto, yo creo que hoy día no son muchos los que puedan decir que influyen a Vladimir Putin, y no creo tampoco que sea el caso de la Iglesia ortodoxa. Yo creo que hay ciertos personeros como el ministro de Defensa, como gente así, muy cercana, muy estratégica, y son muy pocos en los que Vladimir Putin confía. Y recordemos también que como que su sello es demostrar esta fortaleza, no un hombre que pide consejos, sino que un hombre que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, casi sin preguntarle a nadie. Perfecto. Bueno, y para terminar por el tiempo, hay varias preguntas que pido disculpas, no se alcanzan a contestar todas, pero comentan aquí o preguntan un poco esta negociación que se produjo entre Estados Unidos con Venezuela por el tema posibilidad de comprar petróleo, dado que están dejando de comprar los rusos. Es un poco como llamado de atención, ha llamado la atención a toda la gente que los intereses económicos finalmente aquí hacen que pase cualquier cosa. Bueno, pero eso no, nada nuevo bajo el sol, y sobre todo tratándose de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía que funciona, que necesita energía para mover todas esas industrias, para mover todo ese crecimiento, y tiene que conseguirlo de algún lado. Y en el fondo el costo de sancionar a Rusia es buscar fuentes alternativas, porque siempre se supo que la cantidad de petróleo que exporta Rusia no podía ser en ningún caso suplido ni siquiera por uno, ni siquiera por un conjunto de productores de petróleo. Por lo tanto, ante eso no queda más que mirar a Venezuela, a Irán, y negociar con ellos el posible levantamiento de sanciones, a menos que Estados Unidos, por ser coherente, esté dispuesto en el fondo, a asumir el costo que eso significaría. Pero ya sabemos que Estados Unidos no va a hacer eso, ya tiene un importante costo económico el haber impuesto esa sanción, pero no puede por eso paralizar su país. Y no, a mí no me extraña ni un poco. O sea, acto seguido, en el libreto, después del embargo, venía a quién le iba a levantar sanciones para poder recibir petróleo. Ahora, esto esperemos que sea transitorio, o sea, transitorio van a ser varios años, pero que sí esta crisis en Ucrania y todo lo que sucede también con el petróleo nos muestre la necesidad de ir acelerando el camino hacia energías alternativas. En el fondo aquí, nuevamente, vemos frente a frente lo peligroso que es la dependencia con estas fuentes de energía tan necesarias, y sobre todo el petróleo, porque el petróleo lo podemos ver, o sea, si uno mira el mapa, ¿quiénes son los países productores de petróleo? Suele ser que son países que tienen esta enorme riqueza, pero que también tienen una clase política, tienen en realidad
tirano, un dictador, un autócrata, con una pequeña cúpula que gobierna con él o que comparte los beneficios económicos. El petróleo, a diferencia de otros recursos económicos, no necesita una sociedad abierta, no necesita educación, necesita que haya mano de obra para extraerlo, para exportarlo en el fondo, y por lo tanto se ha prestado en la historia, y hoy día en la actualidad uno mira el mapa, para ser la fuente de ingreso de todos estos autócratas. Por lo tanto, aquí da como para una reflexión en el fondo. Esto nos muestra la necesidad de disminuir dependencia, desarrollar otra fuente alternativa y por lo pronto, digamos, en el corto plazo, Estados Unidos sin duda va a preferir mirar a Venezuela y negociar con ellos antes que detener su economía. Pues sí o sí. Perfecto, Magdalena. Bueno, estamos en la hora. Te doy las gracias. Fue realmente una presentación buenísima y muy completa. Interesantísimo y algo que vamos a ir viendo como día a día cómo va a ir evolucionando. Gracias a todos los asistentes que participaron a las preguntas, mucha participación, lamentablemente no, por el tiempo no se alcanzan a leer todas. Espero que haya sido provechoso, que nos haya servido a todos para actualizarnos y entender mejor los trasfondos y las motivaciones de este conflicto. Así que muchísimas gracias. Está en la pantalla el código QR que les comenté en un principio para que por favor, los que puedan escanearlo y que nos respondan la encuesta, no son más de 2 minutos, nos sirve para mejorar y saber su opinión. Este webinar también va a quedar en el canal YouTube que tiene el banco. Así que con esto me despido, espero verlos pronto en una próxima charla, Magdalena, un 2.0. Por ahí preguntaban si esto va a durar meses, años, semanas, cosa que nadie sabe, así que es probable que nos volvamos a ver a lo mejor hablando del mismo tema y cómo ha ido surgiendo nuevas derivados. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien, buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias. Hasta luego.